Queridos hermanos y hermanas en la fe, preparen sus corazones, porque el mensaje de hoy exige toda nuestra atención y fe. La Santísima Virgen María nos ha dado un nuevo mensaje a la luz de María, y en él nos advierte de múltiples peligros que se avecinan como una tormenta devastadora sobre la humanidad. Entre todas estas amenazas que la Virgen María nos revela, hay una que destaca por su extrema gravedad. La guerra que vemos extenderse por el mundo no cesará, y hermanos y hermanas, no cesará hasta que llegue trágicamente al uso de la energía nuclear. Este será un acto deliberado, una decisión consciente y terrible que cambiará para siempre el destino de la humanidad. El diablo usará a un hombre poderoso en la tierra y le hará presionar el botón rojo que desatará el horror nuclear sobre la humanidad. Pero antes de que lleguemos a un punto tan dramático, debemos estar alerta porque enfrentamos otro peligro, del cual también nos advirtió San Miguel Arcángel. El mal uso de la ciencia tocará los cimientos mismos de nuestras vidas. El agua, este don sagrado que Dios nos dio para sostener la existencia. Acompáñenme hasta el final de este mensaje, ya que les explicaré exactamente cómo podemos protegernos de estas amenazas con la sabiduría que el cielo nos ha otorgado y las herramientas espirituales que están a nuestro alcance. Les damos la bienvenida a este canal y los invitamos a dejar su me gusta para apoyarnos en nuestra misión de compartir un mensaje diario que fortalezca su fe. Todos los días oramos como nuestra Santísima Madre nos lo pidió. Por eso, les pedimos que dejen su intención de oración en los comentarios. No importa si es una petición grande o pequeña, porque todos en esta comunidad de creyentes oraremos por sus intenciones y las de la Virgen María. Amados hijos míos, es importante que tomen conciencia de la delicada situación que vivimos. Creer que están a salvo porque están lejos de las zonas de conflicto es un error, porque las consecuencias afectarán a toda la humanidad. Por eso, mi llamado constante es para que se preparen y sean más fuertes espiritualmente en este tiempo de libertad. Una batalla espiritual, una batalla entre el bien y el mal que pocos perciben porque se alejan de sus padres y viven sin oración, por lo que no pueden comprender el poder de la oración acompañada de la Sagrada Eucaristía. Ante esto, escucho a algunos de mis hijos decir, no peco, ya no he cometido ningún error. Esto es orgullo, porque el hombre es carnal. Cuídense del mal del orgullo y no se dejen atacar por este terrible mal. Están en crisis y es hora de orar. Dirijan su mirada al cielo y clamen por la paz, pero busquen primero la paz interior y luego dársela a sus hermanos, amados hijos. Están en medio de grandes pruebas buscando falsos acuerdos para aprovecharse de ustedes mismos y de los hijos de mi Inmaculado Corazón. Las amenazas no cesan en medio de la guerra hasta que llegan donde quieren el uso de la energía nuclear. Oren, hijos míos, y los invito a orar, a mantener la fe, la esperanza y la caridad, y a prepararse. Oren, hijos míos, oren por México porque su suelo tiembla. Oren, hijos míos, oren por Ecuador y oren por los países en guerra. Es necesario que oren para que más países no se involucren y mantengan una oración constante por toda la humanidad. Escribámoslo juntos en los comentarios. Venimos a tu corazón, Madre María. Amén. Que esta declaración de fe resuene en cada uno de nosotros y se extienda como un río de esperanza. Hermanos y hermanas, es hora de hablar con total claridad sobre algo sumamente importante que el cielo nos ha pedido repetidamente, la urgente necesidad de almacenar provisiones para 3 meses enteros, especialmente agua. Sé que para muchos de ustedes esto puede parecer imposible, pero observen a su alrededor las diversas señales que están sucediendo. Escúchenme atentamente porque esto no es un capricho humano, sino una petición directa del cielo con un propósito divino muy profundo. Cuando el cielo nos pide que almacenemos provisiones, no es casualidad. Hermanos, este momento específico está relacionado con los eventos que están por venir y con la forma en que Dios obra sus milagros. Si no pueden almacenar, guarden toda el agua que puedan en botellas bien cerradas. Si realmente pueden reservar, háganlo con fe y amor, porque para que el Padre Celestial obre milagros en nuestras vidas, necesita nuestra buena voluntad y nuestra demostración de fe. Entiendan esto, queridos hermanos, Dios no hará llover del cielo las botellas de agua que no nos preocupamos por almacenar, ni materializará milagrosamente los alimentos que no tuvimos la sabiduría de almacenar cuando pudimos haberlo hecho. Los milagros de la multiplicación, como los panes y los peces, siempre requieren que pongamos algo pequeño como demostración de fe.
El Señor no bendice la pereza ni la negligencia, sino la prudencia combinada con la confianza en su providencia. Por lo tanto, hagan este ejercicio de fe y verán cómo Dios honrará su esfuerzo cuando llegue el momento de necesidad. Ahora, queridos hermanos y hermanas, permítanme compartir con ustedes la sabiduría que el cielo tiene fue dada para protegernos especialmente del peligro que amenaza nuestras aguas. Como nos advirtió la Virgen María en mensajes anteriores, la contaminación del agua representa uno de los peligros más silenciosos y devastadores que enfrentamos. La guerra, la maldad humana y la ciencia desacertada están envenenando este don sagrado que sustenta toda vida. Jesús mismo, hablando con la vidente Valentina Papagna, nos prometió que después de la purificación, haría brotar aguas cristalinas y puras de la roca que llena cada río, lago y mar con agua viva, libre de toxinas y venenos. Pero mientras se acerca ese día glorioso, debemos actuar con sabiduría y fidelidad. Tengan fe, hijos míos, tengan fe, porque el mundo atraviesa tiempos de gran dolor, guerra y destrucción. Muchos han perdido el camino de la fe y el amor, y así la humanidad se encuentra cada vez más alejada del corazón de mi Hijo Jesús. El egoísmo y la indiferencia han extinguido la luz de la caridad, la sed de poder ha generado conflicto y destrucción. El agua, un don precioso del Creador, escasea, y la tierra, antes fértil y bendita, se ve perjudicada por la contaminación y la negligencia humana. Todo parece perdido, y muchos de mis hijos ya no ven esperanza. Pero les digo, hijos, no se desanimen. Es en los momentos más oscuros que la fe debe fortalecerse, es en las pruebas que el corazón debe aferrarse aún más a Jesucristo. Él es la fuente de vida, Él es el agua que nunca se seca, Él es la luz que nunca se apaga. Manténganse firmes, no se dejen vencer por el miedo ni la desesperanza. La oración es su arma, la fe es su fuerza y el amor es el sello de la victoria. Si se unen en Cristo, ninguna destrucción los quebrantará, ninguna oscuridad los vencerá. Dirijamos la mirada al cielo, hijos míos. Oren con sinceridad, conviértanse de corazón y sean testigos vivos de la fe en medio de la oscuridad de este tiempo. Yo, su madre, estoy con ustedes y los envuelvo en mi manto protector. Permanezcan en Jesús, e incluso en medio de las pérdidas del mundo, encontrarán la verdadera vida que nunca se pierde. Hijos míos amados, escuchen atentamente la voz de su madre que, con dolor y amor, viene a advertirles en estos tiempos de oscuridad. El mundo se ha sumido en la guerra y la destrucción, los corazones se han endurecido y el amor parece haberse desvanecido en muchas almas. ¿Cuántos de mis hijos se han perdido en el orgullo, el odio y la indiferencia, olvidando que solo en mi Hijo Jesús reside la vida, la esperanza y la salvación? Observo con tristeza cómo las naciones se alzan unas contra otras, como la sangre de inocentes se derrama sin piedad y como la paz se aleja cada vez más de la humanidad. El tiempo que viven es de gran prueba. La tierra gime como una madre en labor de parto, pues ha sido herida por la negligencia y la avaricia de los hombres. El agua, fuente sagrada de vida, ha escaseado en muchos lugares, y donde antes fluía en abundancia, ahora se seca y se pierde. El aire está contaminado, el suelo está contaminado, y la creación de Dios, dada a ustedes como regalo, clama misericordia. Todo está perdido porque la humanidad ha olvidado agradecer, cuidar y adorar al Creador. La humanidad quiso ser más grande que Dios, y en su arrogancia, destruyó lo que le fue confiado. Pero les digo, hijos míos, no desesperen. Aunque todo parezca perdido, la luz de mi Hijo no se extinguirá. Aunque la humanidad coseche las consecuencias de su rebelión, Dios es misericordioso y abre caminos de salvación para quienes permanecen fieles. No se dejen conmover por el miedo ni por lo que ven a su alrededor. Fortalezcan su fe, porque solo la fe los sostendrá cuando todo lo demás se derrumbe. Oren sin cesar, porque la oración les da fuerza, los ilumina y los protege del mal. Están llamados a ser faros en medio de la oscuridad. Cuando muchos ya no crean, cuando otros se burlen de su fe, permanezcan firmes. No permitan que el enemigo les robe la esperanza. Mi Hijo es el Señor de la vida, es el Rey de Reyes, y ninguna fuerza maligna prevalecerá contra él. Yo, su madre, camino con ustedes, intercedo por ustedes y los cubro con mi manto para que no desfallezcan. Hijos míos, busquen la Eucaristía, busquen los sacramentos, busquen la confesión de sus pecados. Preparen sus corazones como templos vivos del Espíritu Santo.
No permitan que la contaminación espiritual, más grave que la contaminación de la naturaleza, los domine. El pecado es el veneno que destruye el alma, pero la gracia de Dios es la sanación que los restaura. Protejan sus hogares con la oración, con imágenes benditas, con agua bendita y con una fe inquebrantable. Invoquen a San Miguel Arcángel, defensor del pueblo de Dios, para que proteja a sus familias de los ataques del mal. No pierdan el tiempo, hijos míos, porque el tiempo es corto y cada día es un llamado a la conversión. Aun cuando todo a su alrededor parezca arruinado, recuerden que Dios es capaz de levantar los escombros y dar a luz lo nuevo. La fe es la llave que abre puertas donde no hay escapatoria, la oración es la fuerza que mueve montañas y el amor es la llama que ni siquiera la oscuridad puede apagar. Les pido, como madre, que no abandonen la esperanza. Permanezcan unidos, oren en familia, enseñen a sus hijos el camino de Dios, porque llegará el momento en que la fe será el único tesoro que nadie podrá arrebatárselos. Fortalézcanse en Cristo y serán luz para quienes aún caminan en tinieblas. Los bendigo, hijos míos, y les digo que estaré con ustedes en cada lágrima, en cada dolor, en cada dificultad. Tomen mis manos y no se aparten de Jesús, porque solo en Él encontrarán la vida que nunca se apaga. ¿Cuántos de ustedes han renunciado a la gracia de Dios? ¿Cuántos ya no sienten la dulzura del toque divino? ¿Cuántos han olvidado el amor infinito de mi Hijo Jesús? Lloro por quienes han abandonado la fe, por quienes han cambiado la vida eterna por las migajas que ofrece el mundo, por ilusiones fugaces que solo envenenan el alma y dejan el corazón vacío. El enemigo, astuto y engañoso, ha puesto falsos placeres ante mis hijos para alejarlos de la verdad. Muchos se dejan seducir por la vanidad, la riqueza, la carne y falsas promesas de felicidad que nunca satisfacen. El mundo les ofrece un esplendor que pronto se desvanece, pero Dios les ofrece la luz eterna que nunca se apaga. ¿Cuántos, sin embargo, prefieren las sombras? Porque les digo con dolor en el corazón, se acerca el fin de este camino terrenal, y muchos lamentarán haber desperdiciado el tiempo de gracia. Muchos verán ante sus ojos todo lo que perdieron al rechazar el amor de mi Hijo. Cuantos desearían volver atrás, pero para algunos será demasiado tarde, porque no quisieron escuchar los llamados del cielo. El tiempo de la misericordia es ahora, y aún tienen la oportunidad de convertirse y buscar refugio en el corazón de Jesús. No esperen, hijos míos, a mañana, porque mañana puede no llegar. Este es su momento. Este es su llamado. No permitan que las ilusiones del mundo les roben lo eterno. Les pido, dejen de lado el engaño y regresen al camino de la salvación. El mundo pasa, las riquezas se pierden, los placeres terminan, pero la vida en Dios es eterna, y nada puede destruirla. Yo, su madre, sigo intercediendo por cada uno de ustedes. Incluso cuando me rechazan, permanezco de rodillas ante el trono de Dios, suplicando por sus almas. No quiero perder a ninguno de mis hijos, pero cada uno de ustedes debe tomar la decisión de permanecer en la luz. Mi Hijo no fuerza, llama, no oprime, invita, pero llegará el momento en que la justicia de Dios se revelará, y quienes han rechazado el amor y la misericordia enfrentarán las consecuencias de su decisión. Aún hay tiempo, hijos míos, aún hay esperanza. Purifíquense con la confesión, nutrirse de la Eucaristía, orar con fervor y abrir sus corazones a la gracia. No sean de los que solo percibirán el valor del cielo cuando todo les sea arrebatado a la tierra. Les pido que no endurezcan sus corazones. Escuchen mi voz, acepten mi llamado, y encontrarán refugio seguro en el Sagrado Corazón de Jesús. Cuantos han abandonado la gracia de Dios y han preferido caminar por caminos de oscuridad, olvidando que solo en mi Hijo Jesús se encuentra la verdadera vida. Cuantos ya no reconocen la voz de Dios, porque han permitido que el ruido del mundo ahogue el llamado del cielo. Cuantos han sido envenenados por las ilusiones que ofrece el enemigo, creyendo que hallarían alegría en placeres fugaces, pero solo cosecharían vacío y dolor. Hijos míos, el mundo ofrece aquello que engaña y aprisiona. El pecado parece dulce al paladar, pero es amargo para el alma. Muchos han buscado el placer inmediato, olvidando que tiene un alto precio, y que este precio es la salvación misma. El enemigo sabe cómo disfrazar su veneno, por eso muchos caen en sus trampas. Vean cómo se desintegran las familias, cómo se pierde la juventud, cómo se enfría el verdadero amor y es reemplazado por el egoísmo y la violencia.
Vean cómo se propagan las mentiras, y pocos pueden distinguir la verdad. Les digo, hijos míos, este es el tiempo de la gran prueba. El Señor les permite ver el fruto de alejarse de Él, para que comprendan cuán necesario es volver a su gracia. Se acerca el fin de los tiempos de misericordia, y pronto la justicia de Dios se manifestará con poder y gloria. Muchos se arrepentirán, muchos llorarán por no haber escuchado mis llamados, muchos desearán haber orado más, creído más, amado más, pero para muchos será demasiado tarde. No sean de los que se arrepienten cuando ya no hay tiempo. Este momento aún les queda, aún tienen el don de la vida, aún tienen la oportunidad de convertirse. Mi Hijo los espera con los brazos abiertos, dispuesto a derramar su perdón sobre cada corazón arrepentido. Aunque su vida haya estado marcada por el pecado, aunque se hayan desviado de la fe, si regresan al Señor hoy, Él los restaurará y les dará nueva vida. Yo, su madre, oro por ustedes a cada instante. Mis lágrimas caen como semillas sobre la tierra, con la esperanza de que germinen en los corazones de quienes aún pueden salvarse. Pido a Dios que les conceda más tiempo, pero también sé que este tiempo se acorta porque la humanidad insiste en permanecer en el error. Por eso, les suplico, no dejen para mañana lo que pueden ofrecer hoy al corazón de Jesús. Revístanse de oración, hijos míos, recen el Santo Rosario todos los días, acudan a los sacramentos, sellen sus hogares con signos de fe. Invoquen la protección de San Miguel Arcángel, defensor del pueblo de Dios, y pídanle que luche a su lado contra las fuerzas del mal que ya se extienden por el mundo. Guarden la palabra de Dios en sus hogares y vívanla, porque llegarán tiempos en que muchos ya no tendrán acceso a la verdad. Hijos míos, cuando la oscuridad parezca cubrir toda la tierra, cuando las guerras, el hambre y la enfermedad se multipliquen, recuerden que su madre los preparó y les advirtió. Recuerden que la protección de Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Incluso en medio del sufrimiento, quienes permanecen firmes en la fe experimentarán la paz que el mundo no puede dar. Les digo, hijitos, arrepiéntanse mientras aún hay tiempo, regresen a la casa de Dios, no cambien la eternidad por momentos fugaces. Todo lo humano pasa, todo lo terrenal se pierde, pero la vida con Dios es eterna y nadie puede arrebatársela. Los abrazo, los cubro con mi manto y les prometo que si permanecen fieles, ninguna oscuridad podrá vencerlos. Caminen en la luz de mi Hijo Jesús, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Oren, hijos míos, oren con un corazón sincero y lleno de esperanza, porque la oración es el vínculo que los une con el cielo y abre las puertas de la misericordia de mi Hijo Jesús. No permitan que el cansancio, el desánimo ni las distracciones del mundo les roben este tesoro. Cada oración que sube al cielo es como una llama de luz que atraviesa la oscuridad y los envuelve en protección. Crean en su fe, hijos míos, porque la fe mueve montañas, la fe derriba muros y los mantiene en pie incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. La fe es un don precioso que Dios ha puesto en sus corazones, pero de ustedes depende nutrirla con la oración, la palabra, los sacramentos y el amor que experimentan a diario. Quien tiene fe no camina solo, porque sabe que mi Hijo Jesús siempre está a su lado. Busquen la gracia divina, hijos míos, porque solo ella es capaz de liberarlos de todo camino peligroso, de toda trampa del enemigo y de toda caída que pueda separarlos de la salvación. La gracia de Dios es la luz que ilumina sus pasos, la fuerza que los sostiene en las pruebas, el refugio que los protege cuando el mal se alza contra ustedes. Sin la gracia divina, el hombre está perdido, pero quienes la buscan y la acogen encuentran seguridad incluso en medio de las tormentas. Les digo con amor de madre, no teman, porque quienes viven en la gracia no serán abandonados. Oren con confianza, permanezcan fieles, y verán la poderosa mano de Dios abrir caminos donde parecía no haber salida. No sigan los caminos anchos del mundo, que les prometen comodidad y placer, pero que terminan en dolor y perdición. Sigan el camino angosto de la fe, porque allí encontrarán la vida eterna. Yo, su madre, los acompaño en cada oración, uno mis súplicas a las suyas y los envuelvo en mi manto de amor. Sean perseverantes, hijos míos, porque la victoria pertenece a quienes confían en Dios hasta el final. No dejen que sus corazones se enfríen ante Dios, pues sin oración, el alma se debilita y se convierte en presa fácil del enemigo. Cuando oran, la luz del cielo desciende sobre ustedes, y cada palabra dicha con amor y confianza se eleva como incienso ante el trono del Altísimo. Siempre crean en su fe,
incluso cuando todo a su alrededor parezca derrumbarse. La fe es el tesoro que nadie puede robar, es la llama que el viento del mundo intenta apagar, pero que, si se alimenta, brilla cada vez con más fuerza. ¿Cuántos de mis hijos han dejado morir la fe en sus corazones por haberse dejado seducir por el falso brillo de este mundo? ¿Cuántos se han alejado de la iglesia, de los sacramentos y de la oración, creyendo que pueden vivir solos, sin la gracia de Dios? Hijos míos, sin fe, el corazón se vuelve árido y vacío, y el hombre pierde el sentido de la vida. Por eso, les pido, busquen la gracia divina en todo momento. La gracia de Dios es como un río de agua viva que refresca el alma cansada, fortalece al débil y conduce a la vida eterna. No se dejen engañar por los caminos peligrosos que prepara el enemigo. Les ofrece atajos fáciles, promesas de placer, riquezas, poder y gloria humana, pero todo esto es como arena que se les escapa entre los dedos. Solo la gracia de Dios permanece, solo la gracia de Dios los sostiene cuando llegan las tormentas de la vida. Les digo, hijos míos, la gracia divina los librará de los peligros ocultos, de las trampas invisibles, de las trampas que el mal les tiende. Cuando caminan en oración y fe, los ángeles del Señor los acompañan, protegen sus pasos y les impiden tropezar con las piedras del camino. Cuando invocan a San Miguel Arcángel, él se alza con su espada de luz para defender a sus familias del odio y la oscuridad que acechan al mundo. No pierdan el tiempo, hijos míos. Recen el Santo Rosario todos los días, porque en él reside una gran arma contra el mal. Consagren sus hogares al Sagrado Corazón de Jesús y a mi Inmaculado Corazón, y tendrán refugio seguro en tiempos de prueba. El agua bendita, la medalla milagrosa, el escapulario y la señal de la cruz son signos de fe que, usados con amor, atraen la protección de Dios. No desprecien las cosas pequeñas, pues es en ellas que el cielo les ofrece protección. Los acompaño, amados hijos, y les digo que ninguna oración ofrecida con amor es en vano. Incluso cuando piensen que Dios no los escucha, Él recibe cada súplica, cada lágrima, cada gemido de su corazón. Mi Hijo nunca abandona a quienes confían en Él, aunque tengan que soportar pruebas para fortalecer su fe. El camino del justo nunca está exento de una cruz, sino que siempre es un camino de victoria cuando se camina con Dios. Manténganse firmes, no se dejen intimidar por los rumores de guerra, violencia, hambre ni las enfermedades que ya se extienden por la tierra. Su seguridad no está en el mundo, sino en Dios. Si viven en la gracia, nada podrá quebrantarlos. Aunque el mundo los persiga, aunque les arrebaten todo, nadie podrá arrebatarles la fe y el amor que llevan en sus corazones. Hijos míos, los cubro con mi manto y los guardo como la madre que protege a cada hijo amado. No teman los peligros, no teman la oscuridad, no teman el futuro. Si permanecen en la oración, en la fe y en la gracia divina, serán liberados de todo mal y caminarán hacia la vida eterna, donde ya no habrá dolor ni lágrimas, sino solo la paz y el amor de Dios. Hijos míos amados, vengo a ustedes una vez más como una madre que clama, que advierte y que consuela. El cielo no calla, hijos míos, y por eso les envío mensajes a través de corazones escogidos, como la pequeña luz de María, para que mis advertencias no se pierdan y se preparen para lo que viene. Les revelo, a través de ella, que surge un terrible mal, un mal que quiere destruirlos, un mal que busca extinguir la fe en sus corazones y separarlos de la luz de mi Hijo Jesús. Este mal no se presenta con claridad, sino que se disfraza de engaño, de falsos caminos, de placeres que parecen buenos pero destruyen el alma. Es una fuerza que busca reinar sobre el mundo, sumiéndolos en el caos, la violencia, el hambre y la desesperanza. Es un mal que se alimenta de sus debilidades, su miedo y su indiferencia. Por eso, les digo con dolor de madre, no se dejen seducir, no se dejen arrastrar, porque este mal solo les ofrece perdición. Cuántos de mis hijos han sufrido por preferir el pecado a la gracia, cuántos han caminado en la destrucción por no atender los llamados del cielo. Cuántos se han alejado de mi Hijo, creyendo que podían vivir sin Dios, y hoy cosechan lágrimas y dolor. Les he advertido, los he llamado tantas veces, pero muchos aún prefieren permanecer ciegos, buscando la oscuridad en lugar de la luz. Hijos míos, es hora de decidir de qué lado estarán. Ya no hay tiempo para vivir en la indecisión. El enemigo ya está esparciendo su veneno por el mundo, infiltrándose en las familias, destruyendo a la juventud y alejando a muchos del camino de la verdad.
Si no regresan a Dios ahora, muchos caerán y se arrepentirán demasiado tarde. Les pido con todo el amor de mi corazón, regresen a mi Hijo, regresen a la oración, busquen los sacramentos, protejan sus hogares con fe y no den paso al enemigo. El mal que se avecina no podrá vencerlos si están sellados por la gracia de Dios. Pero quienes permanecen en el pecado, quienes rechazan la misericordia, sentirán con mayor fuerza el peso de la destrucción. Presten atención a mis advertencias, hijos míos. Presten atención a las revelaciones que el cielo les envía, no como miedo, sino como una oportunidad de salvación. El tiempo de conversión es ahora. El tiempo de buscar refugio en Dios es hoy. No esperen más, porque los días se acortan y el mal avanza rápidamente. Yo, su madre, no los abandono. Incluso ante el terrible mal que ya está surgiendo, permanezco a su lado, implorando al Altísimo que tenga misericordia de cada uno de ustedes. Pero deben elegir, vida o muerte, gracia o pecado, salvación o perdición. Hijos míos, elijan la vida, elijan la luz, elijan la gracia de mi Hijo. Él los ama, los espera, desea salvarlos. No endurezcan sus corazones, porque el cielo no abandona a sus hijos, aunque muchos hayan abandonado la gracia. Les revelo, a través de mi sierva, la luz de María, que se acerca un mal terrible, un mal que desea envolver a toda la humanidad en oscuridad, confusión y dolor. Este mal no es solo visible, sino espiritual, porque viene a destruir sus almas, a alejarlos de la fe, a hacerles perder la esperanza y entregarse a la perdición. Este mal se disfraza con promesas de paz, pero detrás de él se esconde la guerra y la destrucción. Se presenta como progreso y libertad, pero encadena sus almas al pecado y la mentira. Intenta convencer al hombre de que puede vivir sin Dios, de que puede ser su propio amo, pero esto solo conduce a la esclavitud espiritual y a la muerte eterna. Muchos, desafortunadamente, tienen creyendo en estas ilusiones, dejando que nuestros corazones se alejen de la luz del Evangelio. Veo, hijos míos, cómo gime la tierra, cómo sufre la creación a manos de hombres que no respetan la ley divina. Veo cómo los corazones se envenenan por el orgullo, la vanidad, la búsqueda incesante de placeres que pronto se desvanecen. Veo cuántos de mis hijos sufren porque han elegido caminos equivocados, caminos de pecado que solo traen dolor y destrucción. Cuántos ya no saben distinguir el bien del mal, porque el mundo les ha enseñado a llamar al pecado libertad y a la santidad prisión. Por eso, les digo con lágrimas en el corazón, estos son tiempos difíciles, hijos míos, y deben estar alerta. No se dejen engañar, el enemigo trabaja día y noche para desviarlos del camino de la salvación. Difunde sus mentiras, debilita la fe, siembra la duda y la confusión, y muchos caen porque no oran, porque no buscan la gracia de Dios, porque ya no creen en el poder de la oración. Pero les pido, oren, oren a menudo, hijos míos. Recen el rosario todos los días, porque es la cadena que ata al enemigo y protege sus hogares. Oren en familia, porque donde hay oración familiar, Dios derrama sus bendiciones y el enemigo no encuentra espacio para entrar. Oren con fe y confianza, porque cada Ave María es una espada de luz que atraviesa la oscuridad y abre caminos de protección. Busquen los sacramentos, hijos míos, especialmente la Eucaristía y la confesión. La confesión purifica sus almas y los fortalece contra las tentaciones. La Eucaristía es el alimento que los sostiene, es la presencia viva de mi Hijo Jesús, que les da valor y los llena de amor. No abandonen la Santa Misa, no se alejen de la Iglesia, porque fuera de ella el enemigo los arrastrará con mayor facilidad. Protejan sus hogares con signos de fe. Coloquen la cruz en sus casas, mantengan siempre abierta la palabra de Dios, usen agua bendita, aceite exorcizado y la señal de la cruz en sus puertas. Invoquen a San Miguel Arcángel y pidan su defensa, pues él es el guerrero del Altísimo que los protegerá de los ataques del maligno. Hijos míos, no se dejen vencer por el miedo. Sí, vendrán tiempos difíciles, y ya los azotan, pero quienes se mantengan fieles no serán abandonados. El mal busca destruir, pero la gracia de Dios es mayor. Quienes se refugian en el Sagrado Corazón de Jesús y en mi Inmaculado Corazón encontrarán consuelo, hallarán paz incluso en medio de la tormenta. Sé que muchos han elegido el pecado, que muchos prefieren la destrucción a la vida, pero sigo intercediendo, sigo implorando misericordia a Dios, porque cada hijo es precioso para mí. Aún hay tiempo para la conversión,
aún hay tiempo para renunciar al pecado y volver a los brazos de mi Hijo. No endurezcan sus corazones, porque el tiempo de la misericordia se acorta, y pronto se manifestará la justicia de Dios. Hijos míos, les digo con toda la ternura de una madre, no caminen solos, porque el camino sin Dios es oscuridad. Les ofrezco mi mano para guiarlos, los cubro con mi manto para protegerlos, los envuelvo con mi amor para que no desfallezcan. Escúchenme, obedezcan el llamado del cielo, y serán salvos. Acepten estas palabras, hijos míos. Son míos y quiero guiarlos hacia mi Hijo Jesús. Elijan la vida, elijan la gracia, elijan la santidad. No sean de los que se arrepientan demasiado tarde. Hoy es tiempo de volver, hoy es tiempo de creer, hoy es tiempo de vivir en la luz. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les prometo que quien permanezca fiel será guardado por mí hasta el final. Muchos de ustedes aún no comprenden la gravedad de estos tiempos. El mal avanza con fuerza y desea tomar desprevenido cada corazón. ¿Cuántos se han dejado llevar por él sin darse cuenta, porque se han acostumbrado al pecado, porque han preferido los caminos fáciles que ofrece el mundo, porque han cerrado sus oídos a la voz de Dios? Les digo, el enemigo es astuto, les promete alegría, pero les entrega sufrimiento, promete libertad, pero les encadena, promete vida, pero les lleva a la muerte. ¿Y cuántos de mis hijos se dejan engañar? ¿Cuántos ya no ven la verdad porque han elegido vivir en el engaño? Por eso el cielo habla, por eso mi Hijo me envía a advertirles, por eso les revelo a través de Luz de María y tantos otros siervos que aún hay tiempo para cambiar. El mal que se avecina es terrible, hijos míos, porque quiere destruir no solo sus cuerpos, sino especialmente sus almas. Quiere borrar la fe, quiere arrebatarles la esperanza, quiere separarlos del amor de Dios. Pero yo les digo, nadie podrá separarlos del amor de mi Hijo si le permanecen fieles. Aunque el mundo entero se levante contra ustedes, aunque lleguen la persecución, las guerras, la enfermedad y el dolor, la fe los sostendrá y la gracia de Dios será su fuerza. ¿Cuántos, sin embargo, eligen la destrucción? ¿Cuántos prefieren alimentar el pecado en lugar de acercarse a la misericordia? ¿Cuántos se han alejado de la oración, se han burlado de los sacramentos y han rechazado las advertencias del cielo? Estos cosecharán lágrimas, y muchos, lamentablemente, solo comprenderán la verdad cuando ya no haya tiempo. Por eso les pido, conviértanse ahora, hijos míos. No esperen a mañana, no esperen al último momento. Regresen al corazón de mi Hijo mientras aún hay tiempo para la misericordia. No se aferren a lo efímero, no se dejen atar por las cadenas de este mundo. Todo esto pasa, pero la vida con Dios permanece para siempre. Oren, hijos míos, oren sin cesar. Recen el Santo Rosario todos los días, porque en él encontrarán fuerza y protección. Oren en sus hogares, para que sus hogares sean iluminados y protegidos contra las fuerzas de la oscuridad. Oren en familia, porque una familia unida en oración es una muralla contra el enemigo. Confiesen sus pecados, busquen la Eucaristía, alimenten sus almas con la palabra de Dios. Protéjanse con los signos sagrados que el cielo les ha dado, la cruz, el escapulario, la medalla milagrosa, el agua bendita. Invoquen a San Miguel Arcángel, y él los defenderá con su espada de luz. No teman lo que viene, porque yo, su madre, estoy con ustedes. No te abandonaré, camino a tu lado, te sostengo cuando flaqueas, te consuelo cuando lloras. Si permaneces fiel, serás como luces en medio de la oscuridad, el mundo reconocerá que el poder de Dios es mayor que toda destrucción. Hijos míos, permanezcan firmes. No se cansen de orar, no se cansen de esperar, no se cansen de creer. La victoria llegará, porque mi Hijo ya ha vencido al mundo. Y quienes perseveren hasta el fin recibirán la corona de la vida eterna.